Andrés, muchísimas gracias de tenernos por acá. Y como puede que hay mucha gente que no conozca quién sos y tu actividad, me gustaría empezar con una presentación para saber con quién estamos hablando. Bueno, mi actividad es un poco particular. ¿De dónde provengo? Es un poco particular. Mi actividad actual es que soy el dueño de Coral Cine con Sebastián Belnarí. Dirigimos, producimos y exhibimos y distribuimos cine de producción nacional. Y acabamos de estrenar Maracaná. Lo que nos trae acá es esta película, Maracaná, que es una anécdota, una historia muy conocida en Uruguay, pero este programa se ve en muchísimos países, en televisión y también se escucha en radio. Así que me gustaría empezar por el principio, no solamente contando la experiencia de esta película, sino también lo que es Maracaná en sí. Así que, primero, ¿cómo se les ocurrió la idea de hacer este documental? Bueno, cuando terminamos Mundialito nos había quedado picando un poco en la cabeza el tema de que cómo era posible que nuestro país, teniendo la relación identitaria que tenemos con Maracaná, no se hubiera hecho nada en 64 años. Capaz que si hubiéramos ido a Estados Unidos ya habría 30 películas de Maracaná, ¿no? Entonces arrancó ahí, pero no teníamos no visualizábamos cómo iniciar esa investigación, entonces dejamos el proyecto de lado, hasta que un día en realidad nos convoca Garrido y nos dice, bueno, nos presenta una serie de documentos gigantesca por otra parte, porque es una investigación de 20 años muy minuciosa, que luego él termina editando en el libro que ahora está en el mercado, que es La historia secreta de Maracaná, donde encontramos las primeras pistas para poder buscar esos archivos y esas imágenes que nunca habían sido encontradas hasta el día de hoy y poder tenerlas en la calidad óptima que logramos conseguir, ¿no? Y ahí se inicia todo este proceso de investigación que llevó prácticamente 3 años. El punto de este documental es contar la historia de Maracaná, contar la leyenda de Maracaná, que me imagino que tiene que haber una diferencia, o casi que hacer una combinación entre las dos. Bueno, mira, yo creo que lo que sobrevuela esta película es el relato, el relato de la historia en sí misma. La leyenda creo que es algo que se ha ido formando generación tras generación con la transmisión oral de lo que fue Maracaná, pero que para las nuevas generaciones y tal vez para muchos de las antiguas generaciones conocemos muy poco de lo que sucedía a mediados del siglo pasado, tanto en Brasil como en Uruguay, y quiénes eran estos hombres. Entonces Maracaná cuenta la historia, es casi un western, no sabes el final, pero en realidad querés saber qué escollos van a ir superando estos héroes o estos hombres, no solo del lado uruguayo, sino del lado brasilero, ¿no? Porque también fue algo que sufrieron muchísimo los jugadores, sus antagonistas, digamos, que fueron víctimas también de una manipulación política y del poder muy importante, que generó esa fractura y esa lesión importante en una sociedad que se estaba expandiendo y que se estaba mostrando al mundo. Entonces creo que Maracaná lo que trata de hacer, un poco como dice el logline nuestro, es cambiar la historia y conocerla por vos mismo, ¿no? No dejes que te la cuenten, pensar lo que vos querés pensar, pero hacer una lectura de la historia, ¿no? No solamente transfieras la información una vez más como la venimos transfiriendo, sino acercarnos más, y lo que Maracaná propone para hacértelo sintético es un viaje a 1950. Si tuvieras que decir cuál es el concepto o uno de los tantos conceptos cerrados que se tiene en la historia y que está centrado en aclarar, ¿cuál te parece que es el mayor o alguno de los más conocidos? Yo creo que uno de los conceptos, desde mi entender, ojo, que esto no abarca ni siquiera a Sebastián, a mi codirector con quien diferimos en muchísimas cosas, creo que uno de los conceptos cerrados que tenemos es considerar que aquella selección, por ejemplo, simplemente ganó, y me voy a expresar mal para que me comprendan, a huevo, el tradicional huevo uruguayo, sino que había un montón de otros condimentos. Estos hombres venían de una huelga de jugadores de casi 8 meses, se habían sindicalizado y habían logrado un gran triunfo frente a la directiva para lograr derechos que les eran propios y que les eran negados desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, esta clase obrera de jugadores, que ya no existen más, porque hoy en día un jugador de fútbol es un multimillonario que juega para los pobres. En aquel momento no, era la clase obrera que venían desde esos lugares para integrarse en la selección uruguaya. De hecho, Julio Varela vuelve a la construcción en plena huelga de jugadores meses antes de irse al Maracaná. Entonces yo creo que el primer gran error es esa lectura de que, primero que nada, que Uruguay ganó por un milagro. Uruguay era la selección que llevaba invicta ese mundial, tiene una historia futbolística, nace ganadora en sus inicios, ¿no? Gana el 24, gana el 28, gana el 30, llega el 50, no participa en el 34 y 38, 12 años de Segunda Guerra Mundial, y vuelve un mundial y nuevamente termina invicta. O sea, había sido deportivamente además una selección que había jugado con Brasil en Río Branco, en la Copa Río Branco, o sea que tenía un historial muy importante en la selección uruguaya, y creo que no era solamente un accidente lo que sucedió,
sino que creo que lo que es destacable, como estos hombres frente a esa destinación, frente a todas las trabas que tuvieron, porque llegaron mal entrenados, porque tuvieron que enfrentarse a 200 y pico de miles de personas en la final, porque las condiciones en las cuales fueron albergados en Brasil no eran las apropiadas, frente a eso sí, ellos lograron imponerse frente a todas esas negativas y esas condicionantes y lograron su objetivo. El objetivo que se habían propuesto lo lograron. Pero el porqué, creo que muchas veces la lectura que hacemos con el tiempo, creo que ahí hay un error, ¿no? No es a huevo, es a voluntad, a dignidad, a convicción, con determinados valores que corresponden a otra cosa, ¿no? Al orgullo, a la identidad. Y creo que muchas veces le erramos y hasta a veces asumimos el papel de exigirle a los nuevos jugadores o a las nuevas selecciones que sean aquellos del 50. Aquellos del 50 son los del 50, no son los de ahora. Los de ahora tienen otras virtudes, otras características y me parece que en ese sentido hacemos una lectura inapropiada de las cosas, ¿no? Y no sabemos disfrutar o leer la victoria de la mejor manera. Cuando ustedes consiguieron estos materiales, ¿ya entendieron que tenían una película o tuvieron que ir a buscar más cosas para darse cuenta que llegaron al punto donde ya pasaron capaz que de un corto de 20 minutos una película de más de una hora? No, fue peor que eso. Fue peor y te voy a hacer una confesión. En realidad nosotros, cuando nos juntamos con Guzmán García, que es parte fundamental, esto más que una codirección es casi una tridirección. Guzmán García montajista, pero además guionista y parte fundamental en todo este proceso, al igual que Santiago Bendarí, que hizo toda la parte de musicalización, que forma parte del relato, forma casi protagonista, podríamos decir. En esas reuniones, cuando recién estábamos afrontando Maracaná, se hablaron de 2.500 ideas de cómo elaborar esa película, de cómo estructurarla, de cómo guionarla, y se optó por hacer un guión del cual no teníamos prácticamente, yo te podría llegar a decir, casi el 80% no lo teníamos. ¿No? Era, bueno, esto es lo que nos gustaría hacer, y en un momento Sebastián levantó la mano y dijo, bueno, dejemos que la película mande, tomemos la decisión, porque eran tantas las posibilidades que habíamos evaluado que dijimos, bueno, no, la vamos a hacer con un relato simple que nos dé la posibilidad de ir hacia el 50, pero lo que va a mandar va a ser el relato de la historia de estos hombres, ¿no? Entonces armamos ese guión y ese guión contenía una serie de imágenes y de imágenes y de imágenes que no existían. Y ahí, se nos fue el proceso contrario, no fue que encontramos 15 minutos y dijimos, bueno, nos faltan, no tenemos nada. Y en ese momento elegimos la película que queríamos hacer y se fue dando todo. Vos sabés que creo que hubo como una cuestión metafísica, que todo fue hubo mucho laburo, no fue ningún azar, ¿no? Laburamos de 18 horas por día para poder lograr el resultado final durante mucho tiempo. Pero primero lo que entendimos que teníamos que tener muy claro era la película que teníamos que hacer, porque si no íbamos a caer en lugares comunes, en una película chauvinista, patriotera. Tratamos de evitar todo eso y la fórmula que encontramos fue ser muy duros con nosotros mismos y ponernos reglas de juego. Las reglas de juego son este es el guión y esto es lo que vamos a salir a buscar. Y ahí fue lo que se hizo, ¿no? Salir a armar ese guión con un puzzle a partir de lo que habíamos decidido hacer. ¿Y cómo fue esta recopilación de material? Y más allá de lo que fueron a buscar en forma específica, ¿con qué cosas se encontraron que no sabían que existían? Bueno, lo que nos pasó, en una primera instancia hicimos toda una búsqueda por Italia, por España, por Alemania. Bueno, en Estados Unidos terminamos trayendo archivos de 1949 de un periodista norteamericano que vino a hacer una reseña histórica sobre Uruguay en esa época, muy muy interesante, que forma parte de la película de hecho, archivos que trajimos de Washington. Luego se hizo toda una búsqueda en Brasil, en el Archivo Nacional de la Imagen, en Radio Nacional, en colecciones privadas, que eso fue muy complejo. Y luego hicimos la búsqueda más intensa, digamos, acá en Uruguay, con todos los coleccionistas, y hicimos todo un rastreo en Cinemateca Uruguaya, donde encontramos lo que se utilizaba para los informativos en aquella época, ¿no? El mundo pasaba a través de las salas de cine a nivel audiovisual y luego se escuchaba por la radio, digamos, ¿no? O sea, cada 15, 20 días uno iba al cine y veía qué sucedía en el mundo, las noticias. Y nos pusimos, sabiendo esto, sabíamos que en Brasil se había quemado todo ese informativo, y sabiendo esto nos pusimos a buscar ese informe. Tuvimos la suerte de encontrarlo en óptimas condiciones en los archivos de Cinemateca. Entonces eso ya pasó a darle cuerpo a la película, ¿no? Un cuerpo muy importante y a la vez un riesgo, como te decía hoy, ¿no? Muy, muy importante porque
vos te podés endulzar y decís, tengo 77 minutos que son un disparate, tengo a Estados Unidos jugando con Inglaterra era como una campeona del mundo y de repente viene Estados Unidos, le enchufa un gol, le gana, y si Uruguay no hubiera sido campeón, la hazaña de ese mundial era de Estados Unidos, que jugaban a la pelota cuadrada, y sin embargo dejan afuera al creador del fútbol. Entonces todo era una tentación permanente, porque lo veías divino las imágenes, las historias eran increíbles, India que no va a jugar este mundial porque no les dejaban jugar descalzo, era una serie de anécdotas increíbles. Entonces ahí una vez más hubo que reglamentarse con la historia. Entonces lo que se hizo justamente fue hacer una clasificación de todo ese material que te cuento, que tenía un punto de vista político y otro deportivo, y conjugarlo para que todo eso respetara el relato. Me imagino que mucho de este material que consiguieron estaba destruido, porque tenía siglos y siglos o décadas y décadas. ¿Cómo fue el proceso para encontrarlo y cómo fue sobre todo el proceso para digitalizarlo? Me imagino que tuvo que haber sido hasta comprar máquinas que no existían o sacarla de la galera para poder hacer andar eso que encontraron. Sí, bueno, parte del material lo recuperamos en Metrovisión, en Argentina, y contamos en realidad de lo que nos armamos más que de máquinas fue de factor humano y de equipo humano muy importante, como fue el trabajo de Germán Nochela, nuestro director de fotografía, que hizo un trabajo exquisito con el tema de las imágenes, al igual que un coordinador de postproducción, como Sebastián Bouvet, que coordinó todo el caos que teníamos, porque teníamos metros y metros y metros y horas de material, y coordinó todo ese caos para que Pablo Levín, Germán Nochela, no me quiero olvidar de nadie, de Diego Roche, de la gente que intervino en ese proceso, pudieran restaurar ese material, y a la vez lo más importante, más que la restauración del material, era cómo amalgamás eso. Porque tenés uno que está en una determinada condición y otro que tenés en HD. Entonces hay que tomar decisiones, y cómo haces para empastar eso y que al espectador no sea como un salto violento, ver una imagen perfecta y de repente pasás. Entonces fue un trabajo complejísimo, porque aparte de todo eso, las únicas imágenes que vos ves de personajes que te hablan son de los protagonistas, o sea, de los jugadores, de entrevistas que se realizaron entre el 50 y nuestros días. Entonces también había una cuestión digital en el medio, de lo que se hizo a nivel de video, y no como el resto del 50 que estaba todo en fílmico. Entonces bueno, fue un trabajo complejísimo, que ya te digo, se hizo en Metrovisión una parte, y el resto se hizo en Color UI con Germán Nochela acá, y después fue todo un trabajo muy artesanal que se hizo durante casi 4 meses con una extensión horaria enorme, con un equipo humano y profesional que en Uruguay tenemos increíble, que es la gente que nos acompañó, ¿no? Yo creo que es gracias a esa mano que logramos tener la película que tenemos. Hablando de manos y apoyo, me imagino que un factor importante también fue la financiación. Pero sí. ¿Cómo se financia este tipo de cosas? Primero viene la plata propia, empezás a tener resultados, se lo mostrás a la gente y de ahí conseguís auspiciantes, decís que para Maracaná y automáticamente ya hay 3 o 4 empresas que te apoyan, o en realidad es un proceso de empezar a crear cosas, ahí se la presentás a la gente y tratás de convencerlo de que con más plata podés hacer algo mejor. No, bueno, hay varias formas de financiar una película, ¿no? Digamos que la temática popular siempre cuenta con una ventaja frente a eso, ¿no? De todas maneras, realizar cine en Uruguay con apoyo y con financiamiento es muy complejo. Nosotros ya veníamos con el historial de la Matiné, de Cachila y de Mundialito. Eso también en algún punto hace que Atilio nos convoque para darnos su investigación. Entonces lo primero que surge es realizar un telefilm. Con eso ganamos el premio del Instituto de Cine para realizar un telefilm de Maracaná, que también existe actualmente. Hay un telefilm sobre Maracaná. Entonces eso fue el primer impulso. Pero cuando empezamos a laburar nos dimos cuenta que era una película también. Entonces ahí también invertimos en generar una coproducción con Brasil, con Arisas Multimedia, y ganamos el premio de Ibermedia, que eso también empieza a hacer redondear las finanzas. Por otro lado, Tenfil realiza una coproducción con nosotros. ¿Qué es una coproducción? Porque la gente también a veces se imagina los canales y dice, bueno, ¿cuál es la tranza que están haciendo? ¿Cómo funciona la plata? Y parece que todo es un misterio. No, es muy claro. Se realiza en todas partes del mundo, desde la Globo, por ejemplo, a la BBC, hacen coproducciones con productoras independientes, en las cuales las productoras ponen determinado porcentaje y al final de los resultados se llevan ese porcentaje. En nuestro caso fue una coproducción en partes iguales. Que no tengo ningún prurito en decirlo, fue 50% de una parte y 50% de la otra,
al financiamiento que faltaba, digamos, porque nosotros estábamos aportando todo lo que habíamos obtenido, ¿no? Y aprovecho que me preguntás eso para decir que qué bueno sería que esa práctica de negocio que se hace a nivel mundial se realizara con todos los canales, porque es algo muy eficiente, porque eso le sirve al canal como negocio y le sirve a la productora independiente para desarrollar su propio material. Y por otro lado, una cuestión muy positiva que tuvimos también, que a veces también en el imaginario de la gente, con el tema Tenfield y no sé qué, se imaginan toda una historia. Nosotros tuvimos la libertad del mundo para hacer esto. Nosotros nunca nadie nos vino a decir esto es así, esto es así, cambie para allá, cambie para acá. De hecho, ellos la vieron 4 días antes del estreno. 4 días antes del estreno, y que les encantó, y todo bien, y todo bárbaro. Pero se trabajó en ese respeto, y para nosotros fue muy interesante. Bueno, al punto que después el propio Canal 12 termina también interesándose, diciendo, no, yo también quiero estar, y están presentes como auspiciantes dentro de la película y del diario El País. Entonces, como que los medios, esos dos medios se fueron interesando a posteriori. En el primer empujón de negocio fue con Tenfield en ese sentido, y después fue un trabajo de nuestra inversión propia, de nuestra productora, que remamos durante muchísimo tiempo para llegar al primer capital, porque hasta que no tenés un primer material, estás en el horno, porque no tenés nada para mostrar ni nada para decir. Tenés tu currículum, tenés tus películas anteriores, pero hasta que no tenés algo que decís, con esto matamos, no había nada. Y encima Uruguay, que le iba bien más o menos, no sé qué, hasta la estrategia de llegar al mundial era relativa, ¿viste? Entonces, en ese momento se hizo complicado. Pero después todo se fue conjugando para llegar a lograr el financiamiento definitivo que tuvo la película. Me imagino que eso que decís del hecho de que si Uruguay llegaba y de estar cerca del mundial también era una cosa que tenían en cuenta ya desde el vamos. ¿Cómo fue la cosa? ¿Llegaron en un momento a decir, no vamos a llegar a fecha, o ya no podían esperar la fecha de estreno porque tenían todo pronto hace tiempo? No. La estrategia comercial que vos armás siempre tenés que, pero con cualquier película, porque eso también es un gran error que la gente hace de lectura. La gente piensa, bueno, se fue el mundial en 2014 y estos tipos en el 2013 agarraron y en 2 meses hicieron Maracaná para salir y caer como unos paracaidistas. Eso no existe. Las películas llevan 2-3 años. Entonces vos podés tener muy bien planteada tu estrategia comercial, pero los tiempos en ese sentido te matan, siempre te matan. Y uno siempre trata de estrenar en el momento que tiene que estrenar. Bueno, el mejor mes de repente es marzo-abril, porque no te agarran los bunkers ni los americanos en la sala, porque enero y febrero la gente no está en Montevideo. Ponele, hay todo un montón de variables que se manejan para el momento de estreno. A nosotros lo que nos pasó, en realidad, en un momento cuando Uruguay estaba por clasificar o no, nosotros ya estábamos en el medio de la película y nos daba igual. O sea, la película se iba a estrenar, iba a ser una realidad. Eso sucedió hace 1 año y medio y estábamos en el momento más pasional de lo que estábamos enamorados de lo que estábamos haciendo, con un material increíble, y para nosotros no dependía de ese resultado, que después vino muy bien, porque eso genera ganas a la gente de ver cosas de Uruguay, ni que hablar, está buenísimo, pero no era una condicionante en lo absoluto. Y de hecho, en cuanto a lo otro que vos decís, la película, para respetar la estrategia comercial, tenía que estar en noviembre. Y la película, para que tengas una idea, terminamos haciendo el último subtitulado el 10 de marzo, el 12 estábamos en el estadio, y en este momento está en Buenos Aires, Santiago del Marín, haciendo un último arreglo que lo encontramos en la masterización para el estreno en salas 57. Así que, de fechas, ahí tenés la respuesta total. Hasta último momento siempre vamos a estar acomodando cosas. Hablando de esa acomodada final, me imagino que hay muchas cosas que quedaron afuera, que querían poner y no llegaron porque no pegaban con la historia o porque no tuvieron tiempo. Si tuvieras que decir 2 o 3 cosas que quedaron afuera, que te hubiera gustado poner, y capaz que esas cosas las vamos a poder ver en un extra de un DVD o se podrán encontrar en algún lugar. Sí, bueno, hay muchas cosas que uno quisiera contar, sobre todo a mí lo que me quedó con Sebastián es mucho más checoslovaco, para eso es mucho más rígido, él era mucho más de la historia manda y vamos para allá, y yo era más de querer como dilatar las cosas, poner más anécdotas. Sí, hubieron varias, por ejemplo, que Gambetta queda durmiendo en el vestuario, antes de la final se echa una siesta, con el Maracaná rugiendo, él está durmiendo en un colchón tirado en el vestuario, antes de salir de la cancha. Después la otra es la posterior, que es cómo vivieron. Nosotros, si bien mostramos qué pasó con el festejo uruguayo, mostramos muy poco y teníamos muchísimas más imágenes,
de cómo se dio eso, pero viene a colación de cómo viene la narrativa también, entonces era lógico que fuera así. Y después las anécdotas que quedaron pendientes, como hoy la que te contaba del partido que lo tenemos casi completo de Estados Unidos e Inglaterra. Es un partido increíble, ¿no? Cómo se llevan en andas a los jugadores norteamericanos, una cosa sacada que la gente no se la debe ni imaginar que sucedió eso, ¿no? O la historia de los italianos que un año antes del Mundial se cae el avión en Torino y se les muere 3/4 partes de la selección. Y llegan en barco a Brasil en un mes, no los mandan en avión para que no se les caiga de vuelta, los mandan en barco. Y teníamos todo el entrenamiento de los italianos arriba del cubierta. Y es divino porque se le van la pelota al agua, es un relajo. Pero, o sea, era como distraer la atención del camino que habíamos elegido para la película. Y en eso creo que estuvo muy bien porque la película, te vuelvo a decir, creo que funciona a ese nivel como un western, ¿no? En el cual la intensidad, vos si bien sabés que Uruguay va a ganar, estás nervioso. La gente, vos sabés que en el estadio, yo creo que en algún punto tenían miedo de que no le ganaran, ¿no? Porque había como un nerviosismo y la gente y no sé qué, y los gritos de gol. Entonces creo que eso es gracias a que el relato mantiene una conducta y no se endulza con esas cosas. Después sí, se va a armar un especial con material extra, se va a armar bonus track, y además por las redes se han ido difundiendo todas las fotos inéditas que compramos en Brasil. Maracaná Uy, por ejemplo, tanto lo que es Facebook, Twitter y la página de Maracaná, ahí la gente puede encontrar un montón de toda la colección de fotos inéditas que compramos y de los relatos, porque compramos los relatos de todos los partidos, no solo de Uruguay, sino de todos los partidos del campeonato, y estamos vehiculizando por ahí para los fanáticos que les encanta ese tipo de cosas, porque tienen un lugar donde encontrarlos. Ese partido de Uruguay, de Estados Unidos e Inglaterra, es una película muy linda que se llama El juego de su vida. Sí. La verdad me encanta. Sí. Ahí está contada. Me la mencionaron ayer en una entrevista, Sotelo se acordaba de esa película, hollywoodense total, que justamente cuenta la hazaña de los americanos. Sí. Por lo general, las películas siempre tienen un director y cuando tienen dos es porque son hermanos. Están los Coen, están los Wachowski o tienen alguna relación entre ellos. ¿Cómo fue la decisión para tener dos directores en este documental y cómo se repartieron las tareas o cómo se llegó a esta conclusión de que era necesario dos? Bueno, es difícil porque en realidad en las anteriores películas yo siempre tuve mucho más el rol de producción, sin embargo tengo más formación de dirección, pero siempre hemos con Sebastián como ocupado los lugares que necesitaba la productora. Siempre hemos ido remando a medida que la productora exigía, tanto él en producción ejecutiva como yo, hemos ido ocupando esos sitios. Entonces logramos sí componer un equipo que nos permitió estar a los dos en ese lugar. De todas maneras, la experiencia de Sebastián en las tres películas anteriores como quien cortaba el bacalao y dirección, también la marcó en este momento. También ese lugar, yo dentro de la codirección que teníamos, también era fundamental mi aprendizaje con él. Si bien en el equipo creativo de todas las películas anteriores como esta siempre fue un colectivo, un colectivo en el sentido que éramos dos, tres. En este caso decidimos que era la película adecuada como para que realmente trabajáramos los dos a la par, ¿no? Y se fue dando naturalmente en realidad, ¿no? Él es un mandón, yo le banco la cabeza, él corta el bacalao, yo confío en él confía en mí, y además tenemos una relación de hermandad natural desde hace muchísimo tiempo, nos conocimos hace muchísimos años y compartimos la vida y compartimos otra serie de aspectos de los cuales hace que nos respetemos muchísimo, que nos faltemos el respeto todo el tiempo, pero a la vez en lo profundo y en nuestra relación constante hay un respeto de familia muy grande. Entonces creo que se fue, qué lugar ocupamos creo que se fue dando naturalmente, a medida que la película lo fue demandando. La película fue pidiendo determinadas cosas. Yo, por ejemplo, soy muy bueno con las investigaciones. Tengo una cuestión de meterme a investigar y a leer y a leer y a leer y a leer. Entonces yo de repente ocupaba ese espacio de toda la historia de Brasil, toda la historia de Uruguay, todos los videos, dónde están los videos, dónde está esto, dónde está lo... Me encantaba ese tema. Y Sebastián se metía mucho más con la estructura. Y después combinábamos y intercambiábamos. Y después, bueno, también hacia la finalización a mí me tocó volver a Boliches, el programa que estreno ahora mañana. Entonces también hubo ahí que hacer un cambio de tareas, donde él es productor ejecutivo, para poder llegar a buen puerto con las dos. Entonces creo que ya te digo, somos una dupla que se alimenta mucho del trabajo grupal. Entonces creo que nuestra gran virtud, creo que es el laburo, ¿no? Creo que no tiene nada que ver con el talento, más allá que le guste a la gente en nuestro trabajo, tiene que ver con la creación, el armado de equipos, el armado de la gente que nos rodea y cómo nos vinculamos para hacer las cosas.
Gran parte de lo que se muestra acá son testimonios de personas. Y me imagino que a la hora de ir a hacerle una entrevista a alguien tienen que firmar algún tipo de garantía para que después no se arrepientan o en el peor de los casos lo terminen demandando. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué se hace firmar y qué los habilita, qué no? ¿Y cómo está ese punto de que alguien se pueda arrepentir a no mostrar un testimonio? No, hay un estándar, que lo tiene desde History Channel a Discovery, lo puedes encontrar en cualquier lado, hay un estándar en el cual vos solicitas a la persona que entrevistás. De hecho, yo, por ejemplo, lo hago hasta en el programa que tengo con Canal 10 con boliches, lo hago con mis entrevistados de los boliches. Así que creo que es una fórmula de respeto también para el que le haces la entrevista, darle la opción y decirle: mirá que tu imagen va a ser exhibida de tal manera, en tal lugar, ¿estás de acuerdo en hacerlo? Entonces, siempre eso se habla después de la entrevista, porque la persona ya vivió el proceso de la entrevista, entonces lo va a firmar sabiendo lo que dijo, lo que no dijo, no antes, porque si lo haces antes, no, o sea, estás engañando a esa persona. Entonces está muy estructurado qué es lo que se va a hacer con esa imagen, en dónde, por dónde va a salir. Son prácticas que a veces no son tan usuales, que a la televisión le falta mucho hacerlo, que deberían de hacerlo. Pero bueno, nosotros en ese sentido tenemos un grupo de asesores, de abogados que nos asesoran permanentemente y que estructuran una serie de contratos. Y ya te digo, y hay un estándar internacional del cual te pones un poco para un costado o para otro, pero más o menos es la básica que utilizás siempre con los entrevistados. Y después estamos en diálogo con el entrevistado. Vos sabés lo que el entrevistado te diga o no, y él te lo pronuncia directamente, y es una cuestión ética. Si hay un entrevistado que personalmente dice: no, yo no quiero, te voy a pedir por favor que no pongas esto que acabo de decir. Bueno, o sea, yo por lo menos desde mi lugar no lo doy como algo hecho, no va a suceder, porque en realidad estoy contando con su confianza, por así decirlo. Entonces, en ese sentido nunca hemos tenido ningún tipo de problema. De hecho, hemos tenido entrevistas muy jodidas, como la de Joao Belange, que no quiso firmar nada porque para él la palabra y el honor era mucho más importante que los papeles. Y tuvimos una entrevista muy peleada, y sin embargo, al día de hoy nunca, acá te estoy diciendo esto, en media hora me llevo una carta ahí que me dice que tuvo 4 millones de euros, pero al día de hoy no sucedió nada, y el guión mundialito, y se habla de política, de dictadura, de la FIFA, no ha pasado nada, ¿no? O sea que en realidad para nosotros eso nunca ha sido un problema, ¿no? Siempre fuimos muy directos y muy transparentes. Porque, por ejemplo, me acuerdo un caso específicamente del Mundialito, en la parte de Sanguinetti, en donde todo el mundo dice una cosa y él dice algo completamente diferente y se hace un punto en la película para notar: no, lo que está diciendo no es así. Digo, puede pasar que alguien se arrepiente y digo, con ese contrato ya es suficiente para no meterse en un problema, o te puedes meter en un problema de todas formas. Problemas siempre podés tener, pero en realidad también el entrevistado le está dando una opinión, y si vos en ese montaje estás proponiendo una dialéctica, porque todo el mundo opina, entonces vos le abrís el micrófono a su opinión como a la opinión de los otros que tienen otras cosas para decir. Entonces a nosotros no nos ha tocado, en realidad sería de mi parte pecar de engreído, decirte: no, pasa así, porque no tengo ni idea, en realidad. En ese caso específico, por ejemplo, nosotros en ningún momento hicimos una división engañosa, ¿no? Él dijo lo que dijo y los otros dijeron lo que dijeron, y estaban dentro. No lo sacamos de contexto, lo hicimos decir sí y no, y lo pusimos pegado al otro, que ahora se ve mucho eso en la televisión, que te sacan de contexto y te enganchan con otra cosa y parece que estuvieras hablando del mismo tema. No, estaba hablando de ese tema específicamente al que te referís vos, el Mundialito, que lo tengo muy presente porque la gente aparte le encantaba. Y entonces él venía hablando de ese tema, y los otros entrevistados también. Entonces yo creo que cuando vos te parás frente a ese tipo de montaje en el cual vos al entrevistado le estás mostrando que en realidad vos tomaste ese tema, y hay varios que hablan de ese tema, creo que él puede gustarle o no que alguien lo contradiga, pero de ahí a decir está faltando a la verdad es otra cosa, porque en realidad, primero que la verdad es algo muy complejo, pero la realidad es que él estaba hablando de ese tema. Entonces en ningún momento se agrede o se miente sobre las palabras que dijo. Aparte de los testimonios y entrevistas que hacen, sacan mucho material en video, que algunos es de hace 50 años y otros mucho más recientes. ¿Cómo es la cosa a la hora de conseguir los derechos de video? Porque, por ejemplo, yo he visto muchos documentales en donde ponen el material y no pasa nada. Hay otros que ponen el material de una televisión y le sacan una imagen a la televisión para decir: no, yo no estoy pasando material, estoy pasando lo que está pasando en la televisión. Sí. Digo, hay varias cosas que se pueden hacer como para pasar
esos derechos de autor. ¿Cómo se hace acá? ¿Cómo hicieron ustedes y cuál fue las estándar que hay que respetar? Depende de qué cancha jugás. Eso es como siempre, ¿no? Depende de qué material estás utilizando. Yo te puedo asegurar que si vos usas material en la Globo vas a tener 20 grados en la puerta, por más televisión que se haya sacado y no sé qué, no sé cuánto, no es soplar y hacer botella, ¿no? Nosotros los materiales que hay en la película, desde la narración de Solé hasta todo lo que hay en la película que vos ves audiovisual, está todo, son derechos comprados. Los de Radio Nacional, por ejemplo, el archivo de la imagen, la fotografía, las entrevistas. Lo único que hay dentro de la coproducción, que parte del aporte de Tenfi también, fueron entrevistas que se le realizaron a los campeones del mundo durante todo este tiempo a través de Atilio y de otras personas, ¿no? O materiales de ese tipo con los que ya contábamos nosotros y que eran materiales nuestros. Pero después el resto, hay un estándar internacional, como hablábamos hoy, que aparte en algunos casos es bien elevado, ¿no? Que no tienen referencia ninguna y no les importa nada y te cobran lo que te tienen que cobrar y de repente en un minuto te sale $1000. Si no pasás ese minuto y te hacen una demanda y se acabó el chapinela. O sea, yo en realidad ahí creo que nosotros acá todavía como que nos falta legislación, nos falta práctica en ese terreno, nos falta asesoramiento. Para nosotros eso fue un proceso complejo, comprenderlo, que nos asesoraran, saber cómo proceder, saber cómo adquirir derechos, saber cómo firmar un contrato. Es un mercado muy activo, que solamente en Uruguay pensamos que no vale dinero eso, porque si vos ves los canales que pisan el material del 80 para atrás no hay nada cuando hicimos el mundialito, porque pisaban todo el material. Y eso tiene un valor en el mundo. El Instituto Nacional en Francia vende esas cosas por internet a valores increíbles, en Brasil igual. Entonces es un mercado económico muy importante el de los archivos. Entonces creo que acá se descuida un poco y que no hay una legislación que esté realmente presente a la hora de determinar qué va y qué no va y cómo es. Creo que hay como vacíos en ese sentido. Pero después a nivel internacional, absoluto, todo muy regulado. Y tenés que estar en condiciones de adquisición y invertir dinero para tener determinadas imágenes sin duda. Todo esto cuesta plata, como acabas de decir. Y una cosa muy importante es la financiación. Vamos a decir que hiciste una producción a medias con Tenfi, pero también hay un montón de otros auspiciantes que le están apoyando. ¿Cómo fue esa financiación y cómo fue también el apoyo de los fondos de incentivo cultural de que nosotros también somos parte? Digo, ¿eso los ayudó y de qué forma lo pudieron implementar dentro de este proceso? Sí, no, pero aparte los fondos de incentivo cultural son una herramienta fantástica, son una herramienta primordial, ya veo que tanto para vos también, bueno, para nosotros fue fundamental, porque eso nos permitió ofrecerle al sponsor la posibilidad de tener un descuento impositivo dentro del aporte que le estaba haciendo a la película, porque la película tiene un costo, pero además es un costo de producción y de lanzamiento de esa película, porque todo el ruido que hizo Maracaná en la calle, todo eso tiene inversión atrás, no es solo la pauta, la pantalla que nos dio Tenfi, está la cartelería, está la gráfica, está la edición, están los trailers, hay 2 millones de inversiones que hay que hacer para poder tener la presencia que se tuvo en la calle con esa película, y todo eso es un dinero muy importante. Y ahí es donde entran a tallar los sponsors. Sin duda, el sponsor a vos te aporta eso. Que aparte aparecen como en el cine, en una publicidad antes de la película, como es lógico, ¿no? Y entonces, yo creo que los fondos de incentivo cultural es una herramienta única. Hay otros formatos en el mundo que funcionan de manera fantástica. Y nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento de que exista eso, porque lo que nosotros nos permite es acercarnos de otra manera a eso. Es ir a proponerle un verdadero negocio, donde tenga presencia, donde pueda participar de un evento masivo, de calidad, y a la vez tener esa diferencia importante en cuanto a sus impuestos, ¿no? Entonces creo que es una obligación. Yo te diría, mirá, voy a decir algo que me parece que creo que es hasta una obligación de los artistas tomarlo como propio y hacer que eso se divulgue y se sepa, para que sea una práctica común en las empresas, porque todavía hay empresas privadas que les cuesta, que no sé cómo funciona, mirá cómo es, que no sé qué, aún habiendo los fondos invertidos en promoción y no sé qué, siempre tenemos eso, en Uruguay nos cuesta esas cosas, entenderlas, pensar, entonces creo que los artistas tenemos también esa obligación de salir de la cáscara y decir, bueno, esto es una herramienta para nosotros, entonces tenemos que salir
a que eso se haga de moneda de cambio común y poder usarla a nuestro favor, porque eso va a generar muchísima más producción nacional. No me refiero al cine, me refiero a las artes plásticas, me refiero a la música, me refiero al teatro, así que no, yo lo resalto profundamente, tanto el trabajo del Instituto de Cine como los fondos de incentivo me parece espectacular, me parece que ya era hora que tuviéramos algo como eso. O sea, me imagino que ustedes tenían una plata al principio y vos decís, bueno, tenían la plata asegurada de Tenfield y después se fueron sumando más auspiciantes. ¿Esos auspiciantes lo tomaron como ganancia o dijeron, bueno, ahora tenemos esta plata extra, vamos a hacer esto que antes no podíamos financiar? No, en realidad los auspiciantes los empezamos a tener casi hacia el final de la película. Casi ya te puedo decir que salimos a proponérselas a los auspiciantes casi a fines del año pasado. No salimos en un principio porque estábamos demasiado concentrados con la película. Entonces en realidad hubo una inversión de Coral. Coral sí lo invirtió financieramente, no fue que Tenfield invirtió toda la plata y Coral subsistió con eso para poder llegar a la película. No, hubo una inversión de las dos empresas en conjunto, un esfuerzo mancomunado bien interesante, como un modelo de negocios aparte. Así como te resalto lo de fondo de incentivo, creo que el modelo de negocios, canales, productoras independientes es fundamental, sobre todo cuando se hace en libertad de criterio, cuando se puede trabajar bien, es muy bueno. Entonces se inicia el proceso desde ese lugar, con la libertad absoluta, de que nosotros vamos a armar la película que queremos. Y una vez que se tuvo la película más o menos direccionada, que fue allá como bien decimos, dijimos, ahora sí, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a hacer, por acá es que vamos. Y ahí se salió a la cancha con los sponsors. Los sponsors nosotros lo visualizábamos mucho más, dependía muchísimo también del sponsor el poder llegar a la gente, ¿no? El poder invertir en comunicación, en lanzamiento y promoción, que es un ítem que la gente no cuenta. ¿Viste? Pensamos siempre cómo hacemos la película, pero no, cómo hacemos para que la gente después, porque el hecho creativo y artístico termina cuando estás con la gente, cuando dialogás con el público va a sala o va a verlo a algún lado, y es ahí donde funciona. Pero para que el público se entere, hay que hacer una inversión fuerte. Entonces creo que los sponsors ahí fueron fundamentales para que nosotros pudiéramos sí tener una estrategia de comunicación mucho más grande de la que pensábamos tener, que era muy inferior a la que salimos y podemos ver hoy en día en la calle. Yo creo que hicieron una estrategia muy interesante, no solamente por todo lo que hicieron en Facebook y todas las cosas que trajeron en la televisión, en los partidos, y se estaba hablando de esto en la calle, que también es muy importante, pero también lo que me interesó fue que el estreno lo terminaban haciendo en el Estadio Centenario, que aparte también con la colaboración de Efecto Cine, que es parte de acá de la casa. ¿Cómo fue esa experiencia que creo que hasta ahora ha sido única? Para nosotros fue como un poco... Siempre tenemos como esas ideas medias megalómanas nosotros, ¿no? Pero en realidad, más allá de nuestras locuras personales, siempre tenemos esa afinidad de distribuir de esa manera, ¿no? Es como bien decís vos, que Efecto Cine tiene 7 años hoy en día y está más vivo que nunca y recorre todo el país año a año con las pantallas inflables enormes, transmitiendo la producción nacional. Ya ha logrado, el otro día lo festejamos, logramos sobrepasar los 710.000 espectadores en todos estos años, digamos. Entonces para nosotros, bueno, la matinée la estrenamos en el Teatro Verano, Cachila también, Mundialito en el Cine Plaza, que fue la última película que se estrenó ahí antes de pasar a ser lo que soy, no sé qué estamos haciendo, por Dios. Ese hermoso cine que hemos perdido. Entonces para nosotros el estadio era el ámbito natural, era el desafío más grande que podíamos tener, ¿no? Cuando dijimos, vamos al estadio, nos miramos y dijimos, pero es un disparate. Bueno, es eso. Entonces nos encantó el desafío, nos llevó la vida, porque realmente el estrés, los nervios y la locura que se pasó acá adentro, no es solo abrís una boletería, vendés las entradas, agotás y estás del otro lado. El estadio se convirtió en 550 millones de detalles inabarcables. Entonces fue un desafío enorme, ¿no? Pero a nosotros nos pareció el lugar natural, ¿no? Es el primer estadio mundialista, es el estadio que se construye para el primer mundial y en Uruguay en 1930. Entonces, para nosotros era el lugar, y bueno, y por suerte, con buena estrella y con mucho trabajo, más que por suerte, se logró este evento único, que no solamente es único en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, y la gente de todos los lugares a ver esto, que fue algo increíble para el sector audiovisual.
Como bien decís, ustedes también son parte de Efecto Cine y ahora va a haber un estreno en los cines, pero hay mucha gente del interior que ni siquiera tiene cines en sus lugares y va a depender de ustedes para que se la lleven hasta sus diferentes barriadas del interior. Sí. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y digo, ¿por dónde van a ir y cuánto durará esta gira? Vamos a ir por todo el país. Nuevamente vamos a arrancar ahora en abril, se van a recorrer todos los departamentos. Se va a hacer una primera gira con funciones dobles en cada departamento, pero después se va a volver a hacer otra gira donde hacemos, porque aparte es algo que nos encanta, lo hemos hecho muchas veces con Centro Med, que es ir a pequeñas poblaciones, porque es increíble, porque a veces vas a una ciudad con muchísima población y va, no sé, 400 personas, y de repente vas a un pueblo que tiene 3.000 personas y metés 1.000. Entonces estamos elaborando toda una estrategia, ya se está produciendo eso, ya hay varios acuerdos cerrados con varias intendencias en las cuales vamos a ir justamente vamos a estar en todo el país, va a estar en salas comerciales, donde hay salas comerciales va a estar también, pero también va a estar con Efecto Cine a la par, no van a esperar al año que viene, va a estar a la par, y de hecho se está hablando hasta de repetir la experiencia del estadio en el campus de Calderón. Como no nos alcanzó la paliza que nos dimos ahora, vamos a ver si estamos cerrando con la intendencia del Maldonado, hacer algo similar a lo que se hizo en el estadio. ¿Por qué estrenaron la película en un primer momento en el Festival de Punta del Este y como que el estadio fue segundo? ¿Por qué eligieron primero eso o fue una cuestión de fecha? No, hay una cuestión de amor ahí, una cuestión de amor y de agradecimiento enorme con Cinemateca Uruguaya, que es uno de los organizadores, con el festival que entendimos que era importante estar ahí, en esa apertura, y bueno, creo que era una instancia adecuada para la película, porque nosotros la queríamos ver en sala y compartirla con el público y queríamos tener ese termómetro y nos parecía que era ideal ese lugar y ya te digo, para nosotros era muy importante respaldar a Cinemateca como ellos nos respaldaron y nos abrieron las puertas de su casa a nosotros, porque ellos tienen la memoria de nuestro país y nosotros somos hinchas de Cinemateca Uruguaya a muerte y nada, no tenemos más que agradecimiento y en realidad no es que nosotros les hicimos un favor, ellos son parte de todo este trabajo, así que nada, lo que queríamos hacer realmente con ellos. Yo creo que antes de vender la primera entrada, esto ya se tiene que considerar un éxito. Pero, ¿cuál es el mejor escenario? O sea, dentro de 6 meses, ¿qué es lo mejor que podría haber pasado? Ganar el Mundial. Ganar el Mundial es el mejor escenario de todos. En 3D, en 4D, te la tiro a colores, no sé. El mejor escenario ya lo vivimos. O sea, ahora es el destino, es el azar. La película va a ir a sala, tiene otro condimento en sala, porque estuvimos haciendo correcciones en 5.1, entonces de repente lo que viviste en el estadio, en determinadas cuestiones de sonido, vas a escuchar la pelota por atrás, la ciudad transportándose por atrás tuyo. Eso que tiene el cine, ¿no? El 5.1, que es increíble. Entonces es como otra propuesta también el cine. Las aspiraciones son las mejores. Nosotros creemos que la película, ya sabe todo el mundo que está la película y que en salas va a estar en una semana. Y tenemos 2 meses, vamos a estar solamente 2 meses en salas, no vamos a estar más de ese tiempo. Una cuestión que nosotros impusimos, no vamos a estar en muchas salas tampoco. Queremos que sea reducido, muy concentrado. Entonces, bueno, nada, para nosotros lo que vamos a hacer con Maracaná es difundirla lo máximo que podamos, como lo hemos hecho con las otras películas, y ya te digo, las expectativas son las mejores, pero creo que en algún punto todos sentimos que lo que sucedió ya marcó la historia. Hizo una página en la historia del cine nacional y de la historia de nuestro país. Y nosotros, como uruguayos, en un país tan pequeño, ya hemos logrado hacer un evento colectivo de esa magnitud, que ni siquiera en Brasil se puede hacer una cosa como esa. En Chile no te pueden estrenar una película así, en Argentina no lo pueden hacer. Y una película documental. Haber logrado eso para nosotros como Coral Cine, yo haber compartido eso con mi hija al lado, con mi hijo, no puedo explicar nada. No puedo explicar. Por ejemplo, ¿te imaginas llegar al Oscar tal vez como documental o como la película uruguaya que lo veo completamente? ¿Se han planteado eso a largo plazo o digo, van a esperar a ver qué es lo que pasa? No, yo qué sé, no. La verdad, te digo honestamente, primero que si me gustaría ganar un premio, me gustaría ganar un Goya, me
gustaría ganar una palma en Cannes, pero un Oscar, yo qué sé, pero no, la verdad no tengo ese tipo de aspiración, no tengo esa necesidad de ser aceptado por gente que me acepta. Es como, está todo bien, o sea, soy una persona muy egocéntrica, no es falsa humildad esto, ¿no? Pero tengo otro tipo como que espero de otro círculo de personas, espero de repente una devolución positiva, más que del reconocimiento en premios o acceder a determinados círculos. Y ese reconocimiento está, ¿viste? Porque hay algo que a nosotros nos sucede, que nosotros vemos mucho en la producción nacional, que muchas veces el cine uruguayo trabaja pensando en los festivales de afuera. Se hacen películas pensando a ver a quién le van a gustar en Francia, a quién le van a gustar en Alemania, a quién le van a... Y nosotros creo que en algún punto, yo respeto totalmente eso, me parece que es una opción y está bien, cada uno, estamos en una democracia completa, ¿no? Pero yo creo que algo que a mí me satisface muchísimo es haber encontrado este diálogo con el público, con nuestro público y con la gente, porque siento que tengo una cuestión de pertenencia muy fuerte. Entonces no concibo premio mayor. De repente hace unos años me moría, yo hice toda mi carrera, mi formación entera, me moría por un Florencio. Me moría por un Florencio, te daba un brazo por un Florencio. Y después tenés hijos, tenés creaciones, las películas tienen otra dimensión, te das cuenta que una película se va al mundo y empieza a caminar sola. Entonces te empezás a dar cuenta que en la vida es otra cosa. Entonces, en ese sentido, la verdad ni siquiera lo pienso, te lo digo honestamente, mirá que te vuelvo a repetir, soy una persona muy egocéntrica, ni siquiera lo pienso, como algo real o algo factible, no sé, si un día pasa, si no pasa, voy a vivir de la misma manera, la misma felicidad. Págate, bueno, muchísimas felicidades por la película, la mejor de las suertes que definitivamente ya la han tenido. Esperemos que Uruguay sea campeón este año para que ya a partir del 2015 se hagan la secuela. Ojalá, eso dice Sebastián está convencido de que Uruguay va a ser campeón de este año. Yo creo que no, ya lo digo para que vean que soy un negativo. Uruguay está convencido, Sebastián está convencido de eso, así que bueno, ojalá, para alegría de todos pase esa vuelta. Vale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Este verano, no te pierdas el Summer Off de Selman. Descuentos de hasta un 50%. Y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más, te lo llevas con un 2x1. Sí, pagás una prenda y te llevas dos. Una oportunidad única. Encontranos en todos los locales de Montevideo, Portones y Punta Carreta Shopping, Andes esquina Colonia y en Punta del Este, 31 y Gorlero y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.